Hoy vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a adentrar en el siglo I antes de Cristo para conocer por qué asesinaron a Julio César. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Huertas. Pedro es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y también ha hecho un máster en Arqueología por la misma universidad. Ha estado muchos años excavando en campañas arqueológicas y ahora trabaja en un museo y además es un gran divulgador. Se le conoce bastante en las redes y en su blog Roma no se hizo en un día. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Yo un poco cansadito ahí de los días de trabajo, porque son días creados por el tema de la noche de los museos y tal, que tenemos estos días, pero bien, 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 bien. Julio César siempre invita, ¿no? A hablar, aunque estés cansado, yo creo que te anima. Hombre, siempre anima, es un personaje de estos top, ¿no? De los que siempre, no sé, hay mucha gente que quería parecer esa César, entonces es como un ejemplo, pero el ejemplo siempre entrecomillado, ¿vale? Metiéndose dentro de un contexto ¿no? De como figura, ¿no? Sí, de estos personajes, como he dicho, top de la antigüedad. Yo siempre invita un poco a hablar de él. Pedro, si te parece, para que los oyentes se ubiquen, se sitúen en el mapa, ¿nos puedes definir en unas líneas de manera sintética cómo estaba organizado el mundo en torno a Roma en ese siglo I antes de Cristo? Pues el tema de Roma en el siglo I antes de Cristo, para mí, que me gusta más la época republicana, realmente es el símbolo de la convulsión, ¿no? Podemos titularlo así, ¿no? El siglo de la convulsión, porque está llena de guerras civiles, personalismos, ¿no? Podemos definirlo entre el tema de la convulsión, los personalismos, que aunque se ve a final del siglo II antes de Cristo con el tema de Mario, ¿no? El surgimiento de Sila, Cigna y tal, ¿no? Sino de los personalismos y de la convulsión. El contexto son las guerras civiles, son un montonazo de movimientos políticos que confluyen en esos temas bélicos, ¿no? Y César es como el gran personaje que emerge, eh, podemos decir, el segundo tercio de ese siglo, como el personaje, ¿no? Por así decirlo. Ese es el contexto un poco en el que está. Julio César empezó bastante joven a estar en la vida política y fíjate que murió asesinado, pero es que también en sus primeros años, ya en adolescencia, juventud, estuvo a punto también de morir asesinado. ¿Y esto cómo fue? Sí, era con 16 años creo que fue, ¿no? Quien comenzó su vida política bastante joven. Es decir, hay que decir también que su padre muere muy joven y él se ve abocado un poco también en su madre de una educación bastante especial, ¿no? Para que coja ese ritmo de carrera política o carrera militar también y tal, ¿no? Y claro, hay que decir también que César destacó también porque, claro, su emparentó con Mario, ¿no? Y de ahí viene un poco que se dedique a meterse dentro de la facción de los populares, ya con pues, sus 16, 18 años. Y claro, el tener la amistad de uno te crea la enemistad de otros, ¿no? Entonces, claro, los partidarios ya de Sila y tal, como él había emparentado con Mario, están entre los populares y tal, intentan un poco cargárselo, ¿no? Utilizando un lenguaje muy coloquial, siendo muy joven, ¿no? Entonces él tiene que enfrentarse a ese tipo de handicaps, por así decirlo, desde su adolescencia. Que claro, la adolescencia vista desde nuestro punto de vista, joder, 16 años en nuestra época estás con la Play, ¿no? Con la Play por un lado y el Pack por el otro, ¿no? Pero con 16 años en época romana era una vida, básicamente, aunque lo veamos muy joven, ¿no? En este punto, para que a lo mejor algún oyente no lo sabe y ya se ha apuntado a ello, es decir, en Roma había dos facciones. Sí, están los populares por un lado y los optimates por el otro. Cuando, por ejemplo, llega la guerra civil, ¿no? Casi al final de la vida de César contra Pompeyo, Pompeyo sería un poco como el representante de los optimates, que es la gente más tradicionalista romana, y César sería el líder de los populares, ¿no? Que es la gente destacada un poco más darle un poco más de aperturismo al tema de tratar con el pueblo y tal. Luego tenemos esas dos facciones, ¿no? La facción más tradicional y la facción un poco más aperturista.
aperturista tiende a ser dentro del punto de vista romano y no del nuestro, que allí los parámetros cambian mucho. Por tanto, tenemos esa atmósfera, ese mapa, la atmósfera social y política que había en Roma, un Julio César que se va por allá a batallas, a Asia, muere Sila, y en ese momento, cuando ya muere Sila, Julio César regresa a Roma. Y esto me interesa mucho porque, claro, en este punto es cuando empieza a moverse muchísimo más y conoce a dos figuras que han sido claves, yo creo, para el desarrollo de Julio César como político, que son Pompeyo y Craso. Claro, es que César, por el tema de que intentan asesinarlo, ¿no? Como de, bueno, creo que me tengo que ir. Desaparece un tiempo ya cuando Sila muere y un poco el tema se estabiliza cuando vuelve efectivamente. Y Craso, para poner un poco en contexto, Craso es el banquero de Roma. Es la persona más rica de Roma. César sabe que si quiere tener un porvenir en Roma, políticamente hablando, tiene que pegarse a Craso. Y Pompeyo es como la parte militar romana, ¿no? Es como el señor de las conquistas, el señor de la guerra, por así decirlo, ¿no? Viene también de una estirpe. Su padre, Pompeyo Estrabón, también había sido un señor bastante importante. Pompeyo Magno, ¿no? Uh-huh. Por aquello de todos parecerse a Alejandro. Todos queremos ser Alejandro y luego muere César y todos quieren ser como César, básicamente. Entonces, claro, él tiene que pegarse a esas dos figuras que son mayores que él, eso también hay que decirlo, ¿no? Él muy joven todavía, para intentar hacerse un hueco, ¿no? Y con ellos dos formará ya en la década de finales de los 60, inicio de los 50, el primer triunvirato, así. En este momento, vamos, para que entendamos Roma es una república, se rige por un senado. ¿Esto del triunvirato cómo se entiende? ¿Hay tres figuras que ostentan mayor poder o cómo es esto? Claro. Es que, claro, como he dicho que estamos en el ciclo de los cambios, ¿no? Vamos a ir viendo cómo Roma se va a desenvolver entre un senado, ¿no? Su senador aquí siempre el número va a variar, aunque ¿no? Hacia, por el tema de los personalismos, ¿no? Primero el tema de los triunviratos, son las tres personas más importantes del imperio, se van a repartir entre ellos los cargos, hablando de manera muy coloquial y muy rápido, ¿no? Y luego de esos tres, ¿no? De ese triunvirato se pasará finalmente con la figura de Augusto, o de Octaviano, mejor dicho, Augusto es el título que le dan, al unipersonalismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va reduciendo el poder de entre las facciones a una sola persona. Y el primer paso para llegar a eso es la creación de los triunviratos, ¿no? Es que yo me voy repartiendo esta provincia, esto para ti, esto no sé qué, este título para ti, ¿no? Tú ostentas este cargo, tú el otro, y tal, ¿no? Y entre ellos tres se van un poco repartiendo. Primero pasará con el tema de Pompeyo, Craso y César, y unos cuantos años más tarde pasará con el tema de Lépido, Antonio y Octaviano. No son los dos triunviratos que tenemos ahí, hasta que finalmente Octaviano se convierte en Augusto después de la Guerra Civil, ¿no? Después de ganarle a Elizabeth Taylor en la batalla de Actium y a Marco Antonio, ¿no? Y convertirse en el primer emperador de Roma, ¿no? Actual. Por tanto, tenemos ahí en esas líneas lo que es el triunvirato. Claro, Julio César estuvo en Hispania como cuestor, porque aquí hay un montón de cargos. Aquí uno tiene que hacer casi un máster para entender todos los cargos que había en aquella época. Pero fue cuestor. Es que es muy importante para un romano de bien, ¿no? Claro, esta gente, ¿no has escuchado últimamente a la gente hablando de los españoles de bien? ¿No? Pues para un romano de bien, lo importante es tener muchos cargos, un cursus honorum que se llama, ¿no? Una vida plena de cargos militares, institucionales, políticos, etcétera, ¿no? Para ser reconocido socialmente. Entonces César tiene que hacerse eso como todo el mundo. Lo bueno que tiene César, como he dicho antes, que se pega a esas figuras de Craso y de Pompeyo, ¿no? Él viene a Hispania, creo que en el 60 y tantos, ¿no? 68, creo que era antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Con ese cargo de cuestor. Creo que por aquel entonces, cuando él llora porque dice que ha llegado, ¿no? Llora mirando, recordando a Alejandro Magno, ¿no? El tema de que creo que en Gades, en mi querida Gades, Cádiz, llora ante la estatua de Alejandro diciendo que
joder, ha llegado la vida de Alejandro había conseguido todo y él no había hecho nada, ¿no? Porque era un cuestor simplemente, ¿no? Pero claro, de ahí hacia arriba, ¿no? Tú empiezas teniendo cargos más pequeñitos y luego ir subiendo, ¿no? Un poco como se plantea. Aquí hay un punto de inflexión en la vida de Julio César y son las Galias. Julio César, en las que conocemos como las guerras de las Galias, consigue derrotar a todas las tribus que había en aquella época, y esto parece que el Senado no lo ve con muy buenos ojos. Claro, es que el tema de las Galias se ve casi como una afrenta personal de César, ¿no? Ahí está ya Craso, el hombre, pues bueno, en ese interín entre el 58 que César se va a las Galias, ¿no? A su conquista, y el 55-54, esos pocos 5 años que pasan ahí, ¿no? Se van un poco disipando las dudas, ¿no? Y dentro inmediato pasamos a una Italia de dos, perdón, a un imperio, a una Roma de dos, ¿no? Craso le entra un poco de envidia, le entra un poco, como diría el cómico este que me encanta tanto, David Broncano, le entra el picorcito. Dice, bueno, si esta gente tiene sus títulos, ¿no?, militares, ¿no?, como ellos, ¿no?, sus campañas orientales, César, la Galia, aunque digo que una afrenta más personal que otra cosa, Craso dice, oye, pues me voy yo a luchar también. Y Craso pues acabó con la garganta llena de oro. Que creo que en Juego de Tronos utilizaron eso, ¿no? Aunque a mí no me gusta la serie. Dios, ahora es cuando me echas del programa de radio. No, no, por favor, claro que no te echo. A mí me encanta, pero vamos, ¿Perdón? que a mí me encanta, pero bueno, que cada uno tiene sus gustos, no pasa nada. Claro, no tiene su gusto el tema. Craso acaba con la garganta llena de oro en la parte oriental y quedan Pompeyo y César. César está en la Galia y el Senado no ve con muy buenos ojos el tema este porque, claro, es como que él actúa aparte del Senado, ¿no? Es como he dicho, una afrenta personal, ¿no? Esta campaña de las Galias que acaba después de 3 o 4 años, ¿no?, con ese sitio de Alesia. Una nota curiosa sobre el tema de Alesia es que el sistema de ataque, ¿no?, de asedio que utiliza César en esa batalla es el mismo que utilizó Escipión el africano 200 años antes, casi, para conquistar Cartago Nova, que es un tipo de asedio que se llama la contravalatio, que podríamos tendernos explicándolo, pero bueno, para que veamos un poco de dónde coge César el tema para hacer el tema de Alesia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, acaba más con su triunfo, ¿no? El tema de Vercingetorix, cuando se rinde, y claro, eso para él es un espaldarazo, la campaña de la Galia, porque le da el favor del pueblo. Y claro, tener el favor del pueblo en Roma es muy importante. Y más él, que es de las facciones de los populares que van siempre un poco con ese, como he dicho antes, del aperturismo hacia el pueblo, ¿no? Un poco ahí, ¿no?, el tema. Entonces, claro, el Senado lo ve como una amenaza, ¿no? Y porque dice, hostia, este tío ha cogido, se ha ido de motu propio, con el dinero que ha cogido ahí de Craso, del otro y del otro, ¿no? Ha montado su campaña, conquista la Galia y vuelve triunfante a Roma. Es bastante ahí el tema. Claro, Pedro, porque cuando él consigue conquistar a todas estas tribus, finalizamos con la batalla de Alesia en el 52 a.C., tiene el favor del pueblo, que asimismo es el ejército. Claro, él se rodea de claro, aquí ya estamos viendo también como el ejército, pues a ser profesional, empieza a irse con la gente que mejor le paga, con la gente que le va. Aunque sí es cierto que creo que durante las guerras civiles hay una legión a la que intentan comprar, ¿no? Y la legión dijo que no, que yo era cesariano y que de ahí no se movían, ¿no? Luego durante la guerra se ido en las partes de Hispania, hay legiones que son pompeyanas y luego pasan a la facción cesariana y al revés, ¿no? Pero el tema este es porque él tiene ahí 2 legiones que destacan por entre todas las demás, que son la 10ª y la 13ª, que son como las legiones propias suyas de César, más la 10ª y tal. Claro, y tú te ganas el favor de tu ejército y luego el favor del pueblo. Y tener el ejército de tu lado, sí, hombre, tener una espada de Tula en puesta de tu contra, en épocas romanas hace mucho, ¿no? A tu favor. Aquí está ya la historia
del cruce, ¿no? Del cruce del Rubicón, con esa famosa frase de "Ala yacta est", la suerte está echada. Para que los oyentes lo sepan, cuando Julio César acaba, el Senado lo ve con muy malos ojos. El Senado toma un tipo de medidas, entendemos que toma ese tipo de medidas para que Julio César no pueda volver a Roma. Claro, ellos dicen, hostia, es que es muy peligroso, ¿no? Este tío se ha hecho esto él solo, tiene favor de todo el mundo y dice, vamos a ver, vamos a montarlo. Entonces, está él expectante también a ver qué es lo que pasa con el Senado, pero él se la pasa por el forro, lo mismo que ha hecho con el tema de las Galias, hace con el tema del Rubicón. Hay que decir que él no es el primero que pasa el Rubicón armado. El Rubicón es un río pequeñito que está a unos kilómetros de Roma, que para tú poder entrar en Roma tenías que pasar el Rubicón desarmado. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, porque entrar en Roma armado era como un símbolo de guerra. Muy poca gente puede llevar algún tipo de arma, ¿no? Es como un acto simbólico. Entonces, que él pase con sus legiones armado el Rubicón, ¿no? Es como un símbolo de... Y como digo, no es el primero, Sila ya lo hace. Y aunque pese a que César se mofa de Sila, cuando Sila se muere, es muy fácil mofarse de Sila cuando está muerto, ¿no? Cuando está vivo. Es decir, un tío bastante... pues bueno, tiene ahí el tema de... Sí, de pasar el Rubicón armado con sus legiones. Y es bastante curioso. Hay una escena que me gusta y mucho, que me gustaría resaltar. Sí. Hay una serie bastante buena que se llamaba Roma, que alguno lo conocerá, ¿no? A alguno le suena. Y justo en el momento en el que César está pasando el Rubicón, esa escena, hay dos personas pescando, creo que son dos críos, ¿no? O alguien así joven, que está pescando en el río Rubicón, ¿no? Y lo ves pasar así como, este tío, ¿quién es? Bueno, vamos, que para que veamos un poco como también, que una cosa que le gusta mucho a los anglosajones, una cosa son los personajes y otra cosa el pueblo, ¿no? Y hay un error que a veces solemos cometer, o como solemos cometer muy a menudo, y es pensarnos que Roma está llena de personajes, ¿no? O que Roma son los grandes personajes, ¿no? Un poco y Roma también es el pueblo, que es la mayoría de la gente. La anemia que marxista me está quedando de esto, tío. No cayendo en el tema de las escuelas estas de los 80 y tal, pero sí que no un poco el contrapunto del gran personaje con el pueblo. El tío está haciendo una cosa que es como súper, ¿no? Que va a traer consecuencias, que va a ser la guerra civil, ¿no? Pero para las personas que están ahí pescando, o el señor con la oveja y tal, pues como que, bueno, pues un señor que grita por aquí, ¿no? Como diría Ignacio, ese señor mayor ahí, gritando el Rubicón. En medio. Fíjate, Pedro, que es una de las claves también para entenderla y comprender la historia. Siempre se ha visto, bueno, no siempre, pero durante mucho tiempo, una historia de corte muy positivista, de grandes figuras en el mundo de la política, pero luego está toda esa masa social que tiene conciencia o genera conciencia, pensamiento y está muy presente y en muchos, durante mucho tiempo se ha pasado de ella. Pues sí, la verdad es que durante los últimos años, las últimas décadas, la escuela anglosajona de divulgación, con Matissa, con Mary Beard y con más autores, ahora tengo aquí los libros por mi casa, tío, estamos con la mudanza todavía nueva y no me termino de ubicar. O el mismo Tom Holland con el libro Rubicón, aunque él sí que trata lo que son los personajes y tal, pero sí que empiezan a fijarse más en el pueblo, ¿no? Había una nota bastante curiosa, no me acuerdo dónde la leí, que cuando se hace el censo, ya estamos hablando de moda imperial, Diocleciano, de finales del 3, inicios del 4, el 75% de la población de la ciudad de Roma vivía en pisos de alquiler. Parafrase, o sea, trayéndolo un poco a lo coloquial, ¿no? Sí. Solamente el 25% son propietarios de las grandes muestras que se ven en las casas, en las películas y tal, ¿no? Son un tanto por ciento muy ínfimo de la sociedad. Solamente, pues como tú bien dices, el tema del positivismo histórico del siglo XIX, ¿no? El representar los grandes personajes, ¿no? Y qué hace ese personaje, ¿no? Y que todo el mundo quiera que ese personaje haya pasado por su pueblo, ¿no? No, pues, como si lo traemos a la Edad Media, por ejemplo, el Cid Campeador ha pasado por todas las aldeas de Castilla, Madrid, Murcia, Andalucía y Extremadura, ¿no? Todo el mundo quiere que el personaje
haya estado o no haya estado por su ciudad, ¿no? Y claro, ahí se pierde un poco porque luego vemos el cine y vemos los documentales y tal, y caen en ese positivismo histórico todavía, ¿eh? Pero todavía hay mucha población que cae en ese positivismo histórico. Seguimos en el Café de la Lluvia hablando con Pedro Huertas. Vamos, Pedro, a ver cómo Julio César cruza ese Rubicón. ¿Y qué sucede en este momento? Comienza la guerra civil contra Pompeyo, entiendo. Sí. Bueno, Pompeyo tiene el favor del Senado y César tiene el favor del pueblo. Se crea la guerra civil de esas dos facciones, que también es el tema de entre los populares y los primates, ¿no? Por así decirlo, pero ya totalmente roto el tema de las facciones políticas hacia el tema de la guerra total, ¿no? Una guerra civil siempre es difícil. Roma ya había tenido la guerra sertoriana, ¿no? 30 años antes. Hispania es protagonista en esa guerra sertoriana. Cariñoso saludo a la gente de Valencia. Valencia, totalmente quemada por Pompeyo en el 75, 75, exactamente de la fecha. Y llegamos a otra guerra civil, ¿no? La segunda guerra civil en 30 y tantos años. Y una guerra civil que es una guerra total en Europa, una guerra que empieza en territorio italiano y que luego se dirimirá en algunas otras provincias. Esta guerra tiene varias fases y aparte de la guerra también había más cosas, porque en esta geopolítica internacional también estábamos con problemas en Egipto, ese Egipto que conocemos de Cleopatra, que también está muy mitificado, ¿no? O bueno, está dado de un broche orientalista a la pobre Cleopatra. También es un actor de esta partida de ajedrez. Hay que recordar que Egipto se denominaba el granero de Roma. Sí, ellos tienen tratos con Egipto desde bastante años antes, ¿no? Les conviene tener esos tratos con Egipto, pero empiezan a tener en mente el decir, oye, ¿y si esto lo conquisto para mí? ¿No? Y realmente Cleopatra es un personaje del que, como desconozco muchas cosas, no voy a hablar mucho. Porque esto de que se mantiene la boca muchas veces con los personajes y tal, pues mira, de Cleopatra he leído porque creo que casi lo mismo que todo el mundo. Porque claro, tampoco uno puede saber de todo en la vida. Hay que saber dónde están nuestros límites. Y hombre, Cleopatra pues tenemos imagen bíblica que se suele dar, ¿no? De la reina oriental y tal. Ella, lo que intenta hacer ella es permanecer o hacer que su reino permanezca independiente. Cosa que, por desgracia, no consiguió. Pero parece que con César todavía lo consigue, aunque ella, ¿no? Con él tiene ahí el hijo que era Cesarión y tal, ¿no? Que hay una escena bastante bonita también de la serie Roma, que es el final de la serie, o I'm so sorry mates for spoilers, spoilers, que es Tito Pulo caminando con Cesarión, perdiéndose por las calles de Roma, ¿no? Porque por Cesarión pues, se pierde un poco el hijo que tiene Cleopatra con César, ¿no? Luego la relación que tenía con Marco Antonio, que tienen un par de hijos también, ¿no? Pero es porque ella realmente intenta, desde su estatus, intenta que su reino quede independiente, ¿no? Ya sabemos todos cómo acaba el tema. Actium, 31 a.C., creo que se escribe 31 a.C., tal, ¿no? Pero durante esta época sí que ella mantiene todavía, tiene lazos con César, tal, pero intenta un poco que se mantenga al margen o por lo menos con independencia. Sí es cierto que todavía durante el inicio de la guerra, creo que el hermano de Cleopatra, uno de los Ptolomeos, no sé, ya son 13, 14 o 15, sí. Son los Ptolomeos que hay, ¿no? Desde el primero, que es el general Alejandro, sí que sigue siendo, creo que el faraón, él, ¿no?, de Egipto. Y de hecho, después de la batalla de Farsalia, que es un punto de inflexión en la guerra civil, en el 48, sabemos, bueno, que Pompeyo se va de Italia, intenta llegar a la parte oriental, llega a Chipre, ¿no? Un mes y pico más tarde, un par de meses más tarde, y ahí es asesinado
o mandado a asesinar por Ptolomeo, que creo que le corta la cabeza a Pompeyo. Es como, hola, buenos días, me llamo Pompeyo, vengo a pedir asilo político, hola, buenos días, me llamo Ptolomeo y voy a ser su asesino, ¿no? Un poco ahí la presentación, pues la educación, sin nunca está de más en estos temas, ¿no? Y a César eso le sienta muy mal, porque dice, no, es mi enemigo, no el tuyo. Y ahí empieza también el cambio de César con respecto a Egipto, o con respecto por lo menos a Ptolomeo. Porque, oye, te has metido en medio de una guerra nuestra. Es como, Pompeyo, no, tú no tienes que asesinar a este tío, ¿no? Tengo que batirme yo con él en el campo de batalla. Y es una cosa bastante curiosa. Hay un aspecto de esta guerra que bueno, nos puede llevar a pensar y a reflexionar, porque claro, uno piensa, vamos a ver, el Senado tiene miedo de Julio César por el personalismo de Julio César, porque va a volver la monarquía y demás. Pero por otro lado también vemos un Pompeyo totalmente lanzado y a veces da la sensación de que prácticamente Pompeyo en cierta medida buscaba cosas similares a las que buscaba Julio César, esa ambición del poder. Claro, pero el tema es que Pompeyo es una persona tradicionalista. Es decir, nosotros no podemos juzgar hasta qué punto Pompeyo creía en su personalismo o Pompeyo creía únicamente en restablecer la república, ¿no? Sí es cierto también que la mayoría de las dictaduras a lo largo de la historia han llegado para intentar restablecer un orden que ellos creen que ya no existe, ¿no? Y eso es un poco lo que se arrogan esos dictadores para decir, no, yo es que vengo aquí creo como un pasado idílico en el que todo estaba muy bien hasta que ha llegado esta persona o esta facción o este partido, se ha cargado el orden en el que yo creía y yo vengo a restablecer el orden, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente Pompeyo quiere restablecer el orden republicano a favor de su facción, obviamente? Y hasta qué punto sabemos que Pompeyo también es una persona con un ego tremendo, ¿no? Está encantado de conocerse también a sí mismo, ¿no? Como César, y que esas son de las dos personalidades que chocan, ¿no? Y cada uno por una facción diferente, ¿no? Sí es cierto, por ejemplo, que más tarde, tras la guerra civil, hay cosas que hizo Pompeyo que se atribuyen a César. Y pongo el ejemplo de mi ciudad. Cartago Nova, según la tradición, obtiene el título de colonia por parte de César un poco antes de que él fuera asesinado. Pero por una pieza que tenemos en el Museo del Teatro Romano de la ciudad de Cartagena, que es parte de un labrum, ¿no? O parte de un pozo, por así decirlo, hay una inscripción que está totalmente rayada, ¿no? Al modo de hacerle ahí la damnatio, en la que habla un poco de Pompeyo como la persona que trae el agua a la ciudad, ¿no? Y hablando un poco de la colonia y tal, con lo cual a raíz de eso y de otras cositas que aparecieron, se sabe que posiblemente fuera Pompeyo el que 10 años antes que César le diera el estatuto de colonia a Cartago Nova. Cartago Nova y todo el sur-sureste de la península ibérica, una vez que muere Pompeyo, permanecen fieles al sector del Senado, ¿no? Y entonces un poco como de, mira, esto lo ha hecho pero voy a decir que lo hago yo, ¿no? Uh-huh. Es como la excusa de los pantanos de Franco, como diría Tedo Guí en una canción, ¿no? Es decir, bueno, todos sabemos que el inicio del tema de los pantanos y el tema del plan hidrológico nacional comienza en la dictadura de Primo de Rivera y luego continúa durante la Segunda República, pero lo que te ha quedado a ti como recuerdo, ¿no? Es que fue el otro el que lo hizo. Claro. Cuando lo hizo fue terminarlo, lo hicieron los otros, ¿no? Un poco ahí el tema, ¿no? Pero el tema de los personalismos que es muy difícil de tratar, y más con tantos centenares de años, ¿no? de diferencia. Antes de pasar página y terminar con la guerra civil, sí que me interesaría, porque estamos estudiando un poco las causas que llevaron al asesinato de Julio César, aunque parecen bastante obvias, pero siempre hay cosas claros oscuros y también quién participó en la conjura.
Pero hay otra cuestión que interesa, ¿no? A la hora de hacer historia, ¿cómo se hace historia? Y aquí entra en juego la arqueología. Ya hablamos en alguna otra ocasión sobre la arqueología y cómo en donde tú resides, en la zona cercana a la que resides, pues han encontrado campamentos romanos y se ve que han pasado de uno u otro lado y este tipo de cosas, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo de esto, de las guerras civiles, cómo se han encontrado campamentos. Pues mira, te he contado un caso, por ejemplo, que conozco porque trabajé durante 2 años, perdón, estuve como voluntario durante un par de años, de colaborador, aprendiendo y tal, en la zona de Caravaca de la Cruz, cuando yo estaba en cuarto, en quinto de carrera. Ahora yo soy de licenciatura, de esa gente que hace 5 años. Y allí en Caravaca de la Cruz, cerca hay una pedanía que se llama El Fidel, y hay un campamento, un castellum, que es como una fortificación más pequeñita, no llega a ser campamento, en lo alto de un cerro. Una fortificación posiblemente construida por la gente cesariana durante la campaña en Hispania y destruida por la gente de Pompeyo, por los pompeyanos, después de la batalla de Munda. Están hablando un poco, la arqueología está hablando un poco de qué es lo que pasa, ¿no? Pero claro, la fuente antigua está muy bien, pero la fuente antigua pues puede estar manipulada, puede estar, ¿no? Está escrito en la Edad Media. Pues sabemos, por ejemplo, que a Tácito en la Edad Media le meten ahí un par de cositas, o a Fray Josefo, ¿no? Entonces, claro, la arqueología está muy bien para corroborarte, ¿no? Es lo que te está diciendo la fuente antigua. Entonces, a la hora de hacer historia hay que tener muy, muy, muy presente siempre la arqueología en muchos temas porque te va a esclarecer bastantes cosas. En este caso, por ejemplo, nos están hablando de que, como nosotros sabemos, por los escritos también, que toda la parte sur-sureste de la península ibérica, desde Castellonova a Córdoba, son propompeyanos, ¿no? Una vez que César llega a Hispania, acompañado de un muchacho, su sobrino nieto, que es Octaviano, ¿no? Persiguiendo a los hijos de Pompeyo, la arqueología nos da, por ejemplo, un poco el tema de qué es lo que pasa antes y después de Munda, por lo menos en la parte de lo que era la región de Murcia. Tenemos el Castellum de Archibel, tenemos la Turris de Barranda, que es justo el pueblo de enfrente de Archibel. Ahí se crea como un valle, que es una zona que es un paso natural entre lo que ahora es la región de Murcia y la parte de Andalucía, ¿no? Entre lo que ahora son las provincias de Murcia y Granada. Más o menos, está cerca la Pola Don Fadrique y todo este tema. Con respecto a la batalla de Munda, por ejemplo, hay varias teorías, aunque creo que en parte la más afectada es la parte de que Munda esté donde está ahora mismo el pueblo de Monturque, en Córdoba, al que recomiendo encarecidamente ir, un pueblo pequeñico bastante curioso, en el que hay una cisterna romana debajo de un cementerio. Que tuve la oportunidad de estar allí dando unas charlas sobre comida romana hace un par de años, ¿no? Entonces, el tema de la arqueología de la batalla es muy, muy interesante. Nos podemos ir a la Segunda Guerra Púnica, que es un poco lo que más traté por el tema del TPM y lo que me gusta bastante por el tema también hecho de cacería histórica con el grupo Legio Prima. Y tenemos la batalla de Baétula, ¿no? Por el tema de Bailén y lo que se ha hecho por allí, en la zona de Jaén, o el tema de Cartago Nova, que lo traté con el TFM, aunque mi TFM no vale para nada, pues, os lo digo yo. Leeros la bibliografía, que está muy guay, que son 16 páginas, y me lo leí todo, menos un artículo. Y ya está, tenía 25 años y ahora tengo 35, básicamente al pasar de años, que ya aprendí más cosas. Tenía 25. Pero el tema de la arqueología para la batalla es muy, muy, muy interesante. Ya no solamente en época antigua, que es lo que nos estamos centrando, sino en época medieval, en época moderna. Ahora creo que ha pasado recientemente el tema de la batalla de Arcos, ¿no? Que estuvieron viendo una serie de puertos y tal. Y es muy, muy interesante para corroborarte realmente lo que te dice uno, lo que te dice otro. Claro. Yendo ya, finaliza la guerra civil. Bueno, Catón muere en esta guerra civil. Sí, Catón es uno de los catones más mayores, ¿no? De los últimos catones que conocemos, ¿no? Senador, optimate, ¿no? Propompeyano, uno de los personajes pues, como más importantes también del final de esta república, muy apoyado, muy tenido por Cicerón, por ejemplo, ¿sí? Aunque Cicerón lo podemos ver un poco, haciendo un lenguaje muy coloquial, como un chaquetero. Uh-huh. ¿No? De una persona que lo mismo te está alabando, que lo mismo te está tirando insultos, ¿no?
por la boca, ¿no? Lo que sí tenía claro es que a él no le gustaba mucho Marco Antonio. Eso sí lo sabemos de Cicerón. A Marco Antonio le dedica las Filípicas, ¿no? Por ejemplo, cogiendo o parafraseando a Demóstenes, que es un político ateniense del cuarto antes de Cristo, que es como el gran enemigo político de Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno. Demóstenes le escribió a Filipo II, a las Filípicas, en contra de él, ¿no? Una vez que él ya se sabe que Filipo está casi teniendo toda Grecia bajo sus pies, bajo su control, y Cicerón, una vez muerto César, creo que es, le dedica una serie de cartas, de epístolas llamadas las Filípicas, cogiendo ese nombre de Suetonio, de Demóstenes, dedicada a Marco Antonio, ¿no? Tenemos ahí un poco también ataca a las figuras de los cesarianos, ataca a Marco Antonio, pero bueno, todos sabemos también cómo acabó Cicerón, al igual que acabó Catón, los dos muertos, básicamente. Vamos a avanzar y nos vamos a ubicar en el 44 antes de Cristo. Ya en enero es cuando finaliza la guerra. César es nombrado dictador vitalicio en este caso. Bueno, esto sería un golpe tremendo. Sí, además creo que es el 14 de febrero, durante las Lupercales, que es lo que ahora para la gente del Corte Inglés San Valentín, básicamente. Entonces, bueno, el tema de que la dictadura era como un mando que tú recibías durante un tiempo determinado, ¿no? En época a lo mejor de una guerra en la que es como una cosa muy muy particular, ¿no? Un título muy particular durante un tiempo muy particular. Y claro, que a él se le dé la dictadura perpetua es como, bueno, ha ganado la guerra civil, tienes carta blanca, ¿no? De hecho, creo que, bueno, durante el mes de enero lo declaran imperator, cónsul y dictador por quinta vez. Ahí ya como, ya está, ¿no? Después del feriado, él regresa a Roma, estamos hablando ya de finales de enero del 44, y bueno, se encuentra con que 15 días más tarde, 15 días más tarde, se le declara dictador perpetuo. Y el mismo Marco Antonio, durante la ceremonia Lupercalia, un día más tarde, le da la corona real. Ojo, que eso es y él la rechaza. César la rechaza, lo que dice, hostia, es que aquí a lo mejor me he pasado, ¿no? Porque en Roma todavía, pese a haber pasado 500 años, tenían ese mal recuerdo del último rey de Roma, ¿no? Entonces, nombrarte rey, a lo mejor, pues no lo ven muy bien. Ni el pueblo, incluso, ¿no? Entonces es como, Antonio, te has pasado, ¿no? O se puede tratar de falsa modestia, ¿no? Esto es una cosa que se veía hace un año en el fútbol, ¿no? Lo que estaban bastante las noticias, ¿no? El tema de la falsa modestia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es como, yo en el fondo lo quiero, pero lo rechazo delante de la gente para parecer modesto, ¿no? Un poco ahí, es como por ejemplo Augusto, 20 o 30 años más tarde, los títulos se los da el Senado. Augusto hace que el Senado se le dé los títulos, él no se pone los títulos, para que no quede como que él es lo que es un emperador, o el princeps, ¿no? Pues parece como que César ahí puede ser eso, o puede ser directamente que le dijera a Marco Antonio, oye, te has pasado. Lo que pasa es que luego, después del asesinato de César, Marco Antonio se replantea un par de cosas y como que no ve tan bien un poco el tema de la figura del rey o del emperador, o de lo que sea, ¿no? Y como que intentan un poco alejarse de esa figura del rey. Pero él mismo le había dado a César unos meses antes la corona real, ¿no? Un poco ahí, son unos días bastante tumultuosos, ¿no? Y eso también alimenta el odio de esa facción y alimenta a esa gente que luego acabará con el asesinato de César. 15 de marzo. Los idus de marzo.
asesinan a Julio César, vamos a recrear ese día. Julio César va al Senado, me imagino. ¿Qué ocurre? ¿Por qué va? ¿Qué día es exactamente ese día? ¿Con quién interactúa? Vamos a hacer un poco la investigación histórica sobre ese día. Bueno, en marzo es cuando comenzaba el tema de la magistratura, ¿no? Entonces, César no llega a llegar al Senado porque a él lo pillan en Hidalgo, Argentina, ¿no? Que es una zona cerca del Campo de Marte, cerca del río Tíber, ¿no? Que hoy en día está musealizada, por cierto. Y creo que este año recrearon el asesinato de César justo ahí, en el sitio. Es bastante curioso. Hay varios autores que nos hablan del asesinato de César, hablan de Damasceno, Livio, Plutarco, ¿no? Suetonio, Apiano, Dion Casio, pues me parezco más de historia antigua que de arqueología. Hay que informarse, ¿no? Portugal es un autor sobre un personaje como César, hay que estar, ¿no? Entonces, podríamos empezar como harían los positivistas, que hacía un sol espléndido aquella mañana, ¿no? O estaba lloviendo y tal, ¿no? Sí que hay unas señales, ¿no? Que serán en torno al asesinato de César. Para este programa me estuve repasando a Luciano Canfora, que hace una biografía de César que se llama Un dictador democrático, ¿no? Ya te está indicando por dónde va, Sí. ¿no? Y también la edición que Alianza hizo de los comentarios de la guerra civil de César, que tiene una introducción bastante buena. Y claro, Canfora, por ejemplo, te está hablando de esos asesinos de César, ¿no? Te dice que Carcopino, ¿no? Un clásico de la historia de Roma, te está hablando de que Cicerón sí participa en esa conjura, ¿no? Aparte de Bruto, aparte de Casio y otros senadores, ¿no? Pero se están dando un poco las causas, ya más o menos las podemos intuir. César como dictador perpetuo, tienen miedo de que se declare Rex, que sea que él no ha querido esa corona que le da Marco Antonio, pero eso precipita las cosas, ¿no? Y lo cogen ese 15 de marzo y es cuando deciden ellos hacer ese magnicidio, por así decirlo, ¿no? No, tal. Y se juntan todos en torno a él. Sabemos toda la historia del sacerdote que le ha dicho guárdate de los idus de marzo, ¿no? De hecho, el mismo Canfora tiene uno de esos capítulos de este libro dedicado al asesinato diciendo del grave error de prescindir de la escolta, porque César iba solo. Hay un momento en el que se queda sin amigos alrededor. Esto me recuerda a mí cuando vas en el Tour de Francia, ¿no? Y te disputas la montaña y te quedas sin compañeros de equipo y dices, ¿y ahora qué hago, no? Y vas justo de fuerza y no sabes cómo llegar al puerto. Ahí cogiéndolo bastante coloquial el tema. Pero claro, hay que imaginarse un César solo, rodeado de los que luego serán sus asesinos, intentando llegar, ¿no? Por todo ese tumulto de gente hasta algún sitio, o hasta el foro, o hasta ahí la zona de local largo Argentina, y tiene que ser muy angustioso cuando empieza a ver a la gente alrededor de ti y a gente allegada a ti, que pese a que ha estado en contra de ti en la guerra civil, ahora parece como que las cosas se han calmado, ¿no? El agua ha vuelto a su cauce y vas a perdonar, cosa que en época romana era muy normal. No que tú mandes a asesinar a tu enemigo, sino que un poco le perdones, no como un pacto entre caballeros que se diría, ¿no? Toda la gente mismo estatus social y tal, ¿no? Y tiene que ser muy, muy angustioso. Hay un punto antes de las cuchilladas que como que le tiran de la túnica o le tocan. ¿Cómo es ese punto? Sí, no me acuerdo cuáles son los autores que lo trataban específicamente, pero era como una señal, ¿no? Como el decir, cuando yo lo toque o cuando tal le pide o cuando tal, es cuando comenzamos, ¿no? Era como una señal. El tema de las señales para el asesinato de gente importante en Roma también es una cosa bastante curiosa, porque cuando creo que van a matar a Galba, que es el primero del año de los 4 emperadores, cuando muere Nerón y tal, ¿no? Cuando Otón planea matarlo también idea una serie de señales, como que se va a atar el calceus, que es un botín que llevan los senadores y tal, ¿no? Y esas señales como, venga, ahora cuando lo toquemos es cuando
es como carta blanca, todo el mundo puede tocar. Claro, eso se le añade lo que he dicho antes, de que no llevaban nadie alrededor de escolta. Claro. Es como que fue muy fácil, ¿no? Canfora creo que era, que decía que, bueno, pues como que César aceptaba su destino. Al no llevar escolta, al no hacer caso de los augurios, el tema de los augurios en Roma para las muertes siempre está muy presente. ¿No? El tema de los han volado no sé cuántas aves hacia la izquierda y tal, ¿no? Cayó un rayo en el templo de no sé dónde, ¿no? Pues te dice Canfora que, bueno, como que César se dejó matar. Hombre, eso es mucho suponer también, porque no creo yo que a nadie le guste. Bueno, hay gente que se suicida y tal, ¿no? Pero, joder, te puedes cortar las venas, ¿no? Puedes hacer que te maten 10 tíos alrededor tuyo metiéndote de 20 y tantas puñaladas, ¿no? Hay maneras. No sé, un poco ahí me parece bastante... lo que dice Canfora tampoco me parece demasiado muy acertado en ese punto. Además, cuando Julio César tenía bastantes planes, había alcanzado esas cotas de poder y es que no parece muy verosímil, ¿no? Claro, además le estaba planeando una campaña oriental, ¿no? A los partos y tal, ¿no? Los partos son el eterno enemigo de Roma. Son como el niño unicejo de Lisa Simpson. Un poco ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues luchar contra los partos, ¿no? Sí, un poco una cosa que ¿no? Siempre tenemos ahí a los partos como excusa, los partos y los germanos, ¿no? Uno al norte y uno al este. Bastante. Pedro, y bueno, pues asesinan a Julio César y ¿qué pasa después? Pues hay un momento como de un vacío, ¿no? Porque claro, cuando un personaje que quiere coger el poder total logra tal cuota de popularidad y tanta popularidad que lo que es el poder fáctico, que sería en este caso el Senado, queda en tan segundo plano, lo que se crea es como un vacío. Es como una semana, ¿no? O unos meses, o unos días en los que, hostia, ¿qué pasa? Sabemos que Marco Antonio sale por ahí correteando, sabemos que parece que durante un tiempo vuelve la normalidad al poder, ¿no? Llega el Senado, César ha muerto, se hace su pira funeraria en el foro romano, y bueno, de aquí parece que no ha pasado nada. Hasta que llega un muchacho, ¿no? Entonces hay un vacío ahí en el que parece que las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Con el Senado, los cónsules, hasta que aparece un muchacho, Octaviano, que recoge el testigo de César. Y Octaviano es como un César mejorado, ¿no? Es una persona que ha estudiado qué es lo que no tiene que hacer, básicamente. ¿Tú quieres acabar como él? No, pues haz esto, lo otro y tal, ¿no? Un poco lo tenemos todavía los últimos coletazos de Cicerón, tenemos a Marco Antonio, ¿no? Peleándose con él, primero verbalmente, luego ya vemos cómo Marco Antonio manda a asesinar a Cicerón. Pero tenemos ese vacío, unos meses en los que ya hemos matado a este, ¿no? Es como tal. Sobre el tema también del asesinato de César está lo de la frase famosa del tú también, hijo mío, que creo que es de Shakespeare, no es de la vida real del asesinato de César. No hay muchas cosas, mucho mito en torno a ese asesinato y tal, pero sí se produce como una especie de vacío, y hasta unos meses más tarde, un año más tarde, no comienzan las cosas a moverse de repente otra vez, ¿no? Es cuando, como digo, Octaviano, el futuro Augusto, entra en escena, primero como una persona muy calmada, muy tranquila, dejándose posiblemente asesorar por Marco Antonio, pese a que no se llevan para nada bien, y eso lo veremos 15 años más tarde con la eclosión, con la última guerra civil, ¿no? De nuevo los personalismos, de nuevo la guerra civil, de nuevo las legiones luchando, de nuevo fuera de Roma, porque, como he dicho antes, se dirime en la bahía de Actium, en Grecia, ¿no? De nuevo Cleopatra por ahí en medio. Pero sí, básicamente lo que se crea es un vacío, como intentar volver a la normalidad de la institución. Si vamos al legado de Julio César, hay uno que está claro, que es el propio título de César.
Explícanos. Sí, porque el mismo Augusto se cambia el nombre por el de César, por el de Julio César. Bueno, son familia, familia Julio y tal. Y todos los emperadores, es como he dicho antes, hasta César todos querían ser Alejandro. A partir de César todos querían ser César, ¿no? Y entonces cualquier emperador tiene el título de César. Bueno, un título honorífico recordando a la persona. Esto es como, César es como el ideólogo, ¿no? Que ha muerto por la causa y el resto son los que cogen esa idea e intentan parecerse a él. Eso pasa en todas las dictaduras. Coges como cuando creas un país, ¿no? Los padres fundadores, ¿no? Un poco esa idea de coger al personaje como tal y todo el mundo querer parecerse a. Y con el tema de César ya trasciende incluso a los mismos emperadores romanos. En la Edad Media, en la Edad Moderna, el mismo Napoleón se comparaba con César por el número de batallas que gana cada uno, luego por la muerte de tal, ¿no? Lo comparan, aunque Napoleón fue posiblemente envenenado y tal, ¿no? Entonces, todo el mundo ha querido parecerse a César. Para ir finalizando, Pedro, y recopilando un poco, ¿no? Vamos a ver, actores que estaban dentro de la conspiración, si podrías hacer como el Cluedo, a, ¿a quiénes tenemos como máximos protagonistas que querían cargarse a Julio César? Yo, como ideólogo, en parte pondría a Cicerón, ¿no? Como ideólogo, como la persona que te está dando ideas de qué es lo que puedo hacer para quitarme este tío del medio, ¿no? Y Cicerón ahí metiendo cizaña, ¿no? Y luego Bruto por lo que significa, porque es como el hijo adoptivo de César, ¿no? Como la persona en la que él confiaría más y le traiciona. Yo cogería esos dos personajes, a uno como la parte más de la idea y a otro como la parte de llevarla a cabo. Y digamos que el motivo por el cual asesinan a Julio César está ligado principalmente a la cuestión del poder, a algún cambio, digamos, de régimen en Roma. Sí, al miedo que tiene el Senado, o parte del Senado, a que César se nombre o tenga un poder unipersonal, ¿no? Y cambie por completo todo el tema del Senado, ¿no? Y cambie por completo de la República a lo que luego pasará con Augusto, ¿no? Básicamente eso, el miedo que se tiene a que se acabe la República y vuelva a lo que había habido antes de la República, ¿no? Que era el sistema unipersonal, primero de los reyes, pero vemos como no es César, pero sí su sobrino nieto, el que finalmente acaba con la República. Y si tenemos que ir a referencias, a obras, tanto clásicas como de hoy en día, estudios, ya has mencionado, pero si nos puedes hacer un breve listado. Sí, hombre, yo como estudio contemporáneo, a Canfora, Goldsworthy, yo también tiene una biografía de César, como autores así modernos, lo tenemos a Carcopino también hablando y tal, y como autores clásicos, si alguien quiere leerse algo, al mismo Julio César, porque él nos deja escrito en su guerra de la Galia y en sus guerras civiles, en comenzar de la guerra civil, nos deja escrito por lo menos sus pensamientos. Estas obras clásicas hay que tomarlas un poco con pinzas, porque estamos diciendo que es César hablando de sí mismo, y todos somos buenos de visita, ¿no? Y luego pues hay muchos autores antiguos que hablan de César, Plutarco en las vidas paralelas, Suetonio, ¿no? Serían un poco los que cogería más para tratar el tema de la biografía de César. Pero bueno, si queremos una biografía así contemporánea que recoja cositas y tal, tanto Goldsworthy como Canfora son bastante buenos. Y Pedro, ya para finalizar, simplemente recordar a los oyentes del Café de la Lluvia dónde te pueden encontrar, por dónde te pueden ver, leer. Cuéntanos. Bueno, pues desde hace unos años me dio por escribir cositas, como hacíamos por ahí en el sureste sobre Roma, en el blog de Romanos en un día. Estamos en Instagram, en Facebook con la página,
en Twitter. Hace un par de años me dio por hacer un canal de YouTube, porque para intentar llegar un poco más con vídeos en los que hablo de varias cosas, varios temas de la época antigua. Tanto me voy a yacimientos arqueológicos a hablar sobre ellos, como hablamos un poco sobre el tema del patrimonio en general también y tal. Y también desde hace unos meses escribiendo de vez en cuando artículos para los amigos de Descubrir la Historia, con esta revista de divulgación histórica que sale en kioscos cada 2 meses. En este último número precisamente hablo sobre los descendientes de Augusto, ¿no? El problema de la sucesión en Augusto. Que es muy curioso porque el título se llama La muerte visita al emperador, y es porque lo hablé con Álvaro, con el editor, y se hizo una encuesta en Twitter. Decimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos al artículo sobre los herederos de Augusto, ¿no? Y se hizo una encuesta, salió La muerte visita al emperador, en cariñoso homenaje a la novela de Agatha Christie, La muerte visita al dentista. Bueno, que me gusta mucho Agatha Christie desde que era un crío y me gusta leer novelas suyas. De hecho, ella se casó con un arqueólogo y decía que los arqueólogos somos los mejores amantes porque cuanto más vieja eres, más te quieren. Eso dice. Decía esta mujer, ¿no? Bueno, un poco ahí tenemos el este. Pedro, pues muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos del Café de la Lluvia y hablarnos de Julio César, sobre todo centrándonos un poco en por qué acaban asesinándolo, yendo a puntos claves. Luego los oyentes tienen toda esa bibliografía que has lanzado para profundizar más. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias a vosotros por llamarme para el tema de Julio César, que siempre es un honor, como mínimo, poder hablar de figuras tan trascendentales para la historia como el caso del bueno de Julio.